Buenos días. Si abren sus Biblias, estamos en Romanos capítulo 9. Si no traen una Biblia, levanten la mano y les prestamos una Biblia en esta mañana. Muy importante porque vamos a leer mucha escritura en esta mañana. Romanos capítulo 9. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Sí? ¿No? Ok. Muy bien, muy bien. Romanos 9, y en realidad el estudio es del versículo 30 al 33, son la última parte de este capítulo, y es la gracia de Dios, el título dado aquí. Pero me gustaría regresar un poquito y leer, comenzando, fíjate, en el versículo 19, nos dice así: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a como Gomorra seríamos semejantes. El versículo 30 hace una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyente en él, el que creyere en él, no será avergonzado. Amén. Favor de tomar asiento. Ahora, hemos estado aquí en el capítulo 9 ya por varias semanas. Y el capítulo 9 al capítulo 11 es de gran importancia para Pablo explicar, tomar el tiempo y poner todo esto a los judíos. Porque recuerda que los judíos lo acusaban de ser amador de ¿quién? De los gentiles, que no tenía cuidado de ellos, y lo miraban y lo menospreciaban a él. ¿Por qué? Porque estaba ministrando a los gentiles. Él les enseñaba de la libertad de la ley de Moisés, y ellos se aferraban de la ley de Moisés. Entonces había un conflicto ahí, y ellos en realidad decían: pues no tiene cuidado de nosotros, no somos nada, nos ha desechado. Y lo que está proclamando, está diciendo ¿qué? Que Dios no va a cumplir su promesa, que Dios ha fallado a Israel. Con mucha razón las personas pensaban muy mal de él, tenía una reputación muy mala, y especialmente ¿por qué? Porque se estaba juntando con los gentiles. Y quiero que entiendan que en estos capítulos, capítulo 9 al 11, en realidad lo que Pablo hace, toma el tiempo y demuestra su amor por la nación de Israel, tanto su deseo para el bienestar de ellos. Esto era personal para él. ¿Por qué? Porque él era judío. Pero también
tiene que aclarar la doctrina que comenzó, que el creyente está seguro en Cristo Jesús. Su elección no cambia. Y esto era, ¿cómo iba a decir esto él? Si ellos están pensando, nosotros somos los elegidos. Dios nos llamó a nosotros, no a los gentiles. Pero todo eso cambió en este capítulo. Les aclaró esto. Romanos 8:28 habla de que somos más que vencedores y dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y sabemos que en creer en Cristo Jesús, y es en fe, aceptar el Evangelio, que uno es justificado. La palabra, si la podemos explicar, la palabra técnica ahí fácilmente, justificación, como si aún nunca hubieras pecado. Y ellos no podían captar esto. Si fuimos elegidos y ahora nos dicen que Dios nos está haciendo a un lado, que están hechos a un lado. ¿Por qué? Porque está construyendo su iglesia. Ellos no podían captar, no entendían, no podían entender esto. Entonces la pregunta, ¿falló Dios en las promesas de Israel? Claro que no, claro que no. Pero el mero carácter de Dios está en cuestión. ¿Por qué? Porque si Dios no es fiel a sus promesas de Israel, ¿cómo va a ser fiel con la iglesia? Y eso es tan importante para nosotros, entender todo esto. El énfasis en estos 3 capítulos, 9, 10 y 11. Romanos capítulo 9, la elección de Israel en el pasado. Está también hablando de ¿qué? De la soberanía de Dios. Romanos 10, Israel rechazado en el presente, la responsabilidad del hombre. Romanos 11, la restauración de Israel en el futuro, Dios interviene. Entonces Israel, como les he estado diciendo, es la única nación en todo el mundo, en toda la creación, que conoce su pasado, el presente y el futuro, porque está escrito en la palabra de Dios. Se sabe. Pero es aquí en el capítulo 9 que Pablo está defendiendo el carácter de Dios, en demostrar que la historia de Israel en el pasado magnifica sus atributos de Dios. Habla de 4 atributos en este capítulo. Primero vimos su fidelidad, versículo 1 al 13. Su misericordia, versículo 14 al 18. Su justicia, versículo 19 al 29. Y aquí nos enfocamos hoy en día en su gracia, en la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Los atributos corresponden con las 3 preguntas que ha hecho Pablo en este capítulo. La primera pregunta, ¿qué hay injusticia en Dios? Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Hace la pregunta y contesta la pregunta. No hay injusticia en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Él es Dios. Dios todopoderoso, creador. Segunda pregunta, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué me dirás? ¿Por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? Si Dios está en control y todo esto es su voluntad, que lo dejamos a sus manos completamente y nosotros, hay responsabilidad. Y ya vimos esto. Pero aquí hoy en día, ¿qué pues diremos? El versículo 30, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. ¿Han alcanzado ser justificados? ¿Somos justos ante Dios? Si recuerdas, nos enfocamos la semana pasada con la justicia de Dios. Pero hasta este punto, Pablo ha estado defendiendo el carácter de Dios en enseñarnos, primeramente, su fidelidad.
Dios es fiel. Dios es fiel. Su misericordia y su justificación. Ahora, el hecho de que Israel lo rechazó no canceló ser elegidos por Dios. Simplemente enseñó o comprobó que era fiel a su carácter y sus propósitos. Dios va a cumplir lo que está escrito en su palabra. Amén. Amén. Ok, ¿están despiertos? A ver, deja ver alrededor. Tomen nota de lo que se va a decir en la palabra hoy en día. Vamos a leer mucha escritura. Dense ahí un pellizcón si se están durmiendo de la persona a un lado de ustedes. Saquen el lápiz, crayola, tomen nota, es muy importante. Si es lo suficiente importante que Dios nos va a hablar, debería ser suficiente importante para nosotros escribir lo que Dios nos está diciendo. Amén. Bueno, aquí entramos al cuarto punto de este capítulo, la gracia de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 30 y 31. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel no la alcanzó. Fíjate, Pablo nos mueve ¿de qué? De la soberanía de Dios, la soberanía divina, su autoridad, su gobierno, su señorío, dominación, imperio. Se mueve de esto. Aquí comenzamos a ver la responsabilidad humana. El énfasis aquí es fe. Fe. Pablo, vemos que no dijo elegido o no elegido. Se mueve de esa idea y habla de fe. La importancia de la fe, la responsabilidad que nosotros tenemos. Y lo que vemos es una paradoja, ese es absurdo, ilógico, rareza, extravagancia, una paradoja. Los judíos, fíjate, buscaban la justicia, pero no la encontraron. Mientras los gentiles no la buscaban y la encontraron. Fíjate, preguntamos, ¿qué fue la razón? ¿Qué fue la razón? Israel trató de ser salvo por buenas obras y no por fe. Tan sencillo así. Quisieron hacer las suficientes buenas obras para ganarse la salvación, pero no fue por fe. Ellos rechazaron la idea de ser justificados por la gracia de Dios. Rechazaron esta idea de que puedo ser perdonado de mis pecados por el favor inmerecido de Dios. No, no puede ser. La humanidad siempre quiere añadir. Siempre sentimos que tenemos que hacer más. No podemos captar que Dios ya cumplió la obra. Uno siempre quiere hacer más. Y es como ellos estaban aquí. Y esa es la religión. Esa es la religión. Ellos trataron de ser justificados por la ley de Dios. Y ya hemos estudiado. La ley solamente revela que somos pecadores. Es un espejo. Nadie puede cumplir la ley. Y yo sabemos que hay personas que dicen que creen que ellos pueden cumplir la ley. No, nadie. El único que puede hacer eso es Cristo Jesús, porque Él era Dios en carne. Así que toda religión que te dice, tienes que llevar los 10 mandamientos, es imposible. No se puede cumplir. Los judíos pensaron que los gentiles tenían que subir a su nivel para ser salvos. Tienen que hacerse judíos como nosotros para que ellos también tengan salvación. Falso. Falso. En actualidad, los judíos se tenían que bajar al nivel de los gentiles para ser salvos. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser como niños. Una fe como un niño.
Esta última semana, ¿cuántos niños hablas con ellos? Mi propio nieto hablando de Dios y que, papá, Dios creó, y lo hace así, a niños y niñas. Fíjate, Dios creó a hombre y mujer. No nada menos, no, esto es lo que la palabra de Dios enseña. Una fe de un niño. Una fe como estos de gentiles, pero ellos se están aferrando de la ley de Dios. Aferrándose de las buenas obras. Aferrándose de la religión. No entendían que se tenían que bajar. Romanos 3, 22 al 23 nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, si eres judío o eres gentil, es todo aquel que cree que será salvo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Los judíos, en vez de dejar sus, podemos decirlo así, privilegios religiosos, porque hay veces así la gente se infla el ego. Los religiosos son los más difíciles de alcanzar. A un lado, ellos los traerán a Cristo. Los usaron como un sustituto para Jesucristo. Ellos no querían, renunciaron, rechazaron el Mesías. Y me hace pensar, como les acabo de decir, que la gente que tiene privilegios religiosos son los más difíciles de presentarles el evangelio, porque ellos piensan que tienen que hacer, que tengo que cumplir, que tengo que años y años de ver. Me recuerdo en Irapuato de niño, ahí va la gente de rodillas, sangrando y haciendo un gran sacrificio. Y cuando te pones a pensar, declarando que el sacrificio de Cristo no fue lo suficiente. Pero esa es la religión. Esa es la religión. Gente religiosa que ya son miembros de una iglesia y piensan que ellos ya son los suficiente buenos para ser salvos. En realidad no necesitan de Jesús, porque ellos ya tienen su respuesta. Y es la misma condición en que los judíos se encontraban. Pablo entendía esto y su deseo es que ellos mismos, sus parientes, los israelitas, fueran salvos. Pero ellos ya piensan que pues nosotros tenemos a nuestro padre Abraham. Abraham fue el padre de fe. Romanos 9, 1 al 5. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjate, estoy sufriendo porque no tienen salvación, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todos estos beneficios que tenían, que se les dio. Y Pablo aquí sufriendo por ellos, porque no tenían salvación. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Fíjate, la gracia de Dios
que nos permitió a nosotros ser salvos en el mero hecho que Israel lo rechazaron. Fíjate lo que nos dice el versículo 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, Pablo cita aquí Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Pero ellos se tropezaron con esta piedra. El versículo 33 nos dice, ¿cómo está escrito? He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y esta es una referencia a Cristo Jesús, la piedra de Dios que salva. Pero muchos se tropiezan con Jesús, el Jesús de la Biblia. Salmo 118:22 dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Dios dio a Cristo ser la piedra angular, la fundación que sostiene todo. Israel lo rechazó y lo hicieron piedra de tropiezo. Israel se tropezó. Y por la gracia de Dios se nos dio oportunidad de ser salvos. A nosotros, a los gentiles, se abrió esa puerta. Romanos 11:11 dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Entonces aquí el punto del tropiezo dos puntos resaltan de este tropiezo. Primero, para nuestra salvación. Segundo, para provocarlos a celos. ¿Cómo es posible que ellos van a tener una relación personal con el Dios Todopoderoso? ¿Cómo es que ellos van a conocer la historia bíblica de la humanidad? ¿Cómo es que ellos tienen fe en nuestro Dios? Debería provocar celos. Pero ahora nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué clase de justicia buscamos? ¿Qué clase de justicia buscamos? ¿La justicia a la base de nuestro carácter y buenas obras? ¿O la justicia a la base de solamente poner nuestra confianza en Cristo Jesús? Dios nos salva. No salva a nadie a la base de donde naciste, de tu descendencia, de tus padres, o cómo nos comportamos. No salva por esas cosas. Él nos salva por gracia, por medio de fe. Es como nos salva. Efesios 2:8-9 dice así: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se haga cabezón y diga, mira lo que yo he hecho, mira lo que yo he cumplido. Yo soy... No. Fíjate, el punto aquí es que no es una pregunta si somos o hemos sido elegidos por Dios. Este es un misterio
que Dios solamente sabe. Pero fíjate, Él nos ofrece su salvación, que es por fe. Él ofrece esta salvación. Apocalipsis 22:17 dice así: y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Has oído? Vas a responder. Se oye la palabra de Dios, se oye la voz de Dios llamando, vas a responder, ven. El que oye, venga. El que tiene sed, venga. Es cuando respondemos a Él, cuando Él nos ofrece su salvación, cuando lo aceptamos, cuando hemos puesto nuestra confianza en Él, que somos salvos en ese momento de creer. Ahora, cuando tenemos el testimonio y la evidencia, podemos decir el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que podemos decir que somos elegidos. ¿Por qué? Porque sé que estoy salvo, porque he respondido. Volteen conmigo, vamos al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 1. ¿Ya llegaron? Efesios 1, comenzando en el versículo 4. Tomen nota de lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según Él designó de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tomen nota lo que dice el versículo 13 y lo pueden subrayar. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad. El que tenga oídos para oír, que oiga, que vaya a responder. Ese es el punto aquí, porque muchos se enredan ¿en qué? En la predestinación, pero ya vimos que Él es ¿quién? El alfarero y somos el barro. Él nos formó. No nos merecemos nada, pero Él nos ha dado vida. Entonces, vas a oír. Ahora volteen conmigo a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, capítulo 1.
Primera de Tesalonicenses capítulo 1. ¿Ya llegaron? Ahí nos dice, fíjate, comenzando el versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, Padre, y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, en mi Biblia dice ejemplo de los tesalonicenses. Ahí, comenzando en el versículo 2, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Porque conocemos esta elección. Oímos, hemos respondido, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo, ¿qué? La palabra. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros, una vez más, aquí pueden subrayar, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, fíjate, el fruto aquí. El fruto de oír, de responder, de aceptar la palabra a través del Espíritu Santo, de ser convertidos, dice, os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces vemos un gran contraste aquí. ¿Qué contraste? Del incrédulo y el creyente. Hay que primeramente poner nuestra confianza en Él, recibirlo por fe. Es la única manera de ser justificados por gracia. El favor inmerecido de Dios es Cristo vino. Cristo dio su vida en la cruz por nosotros, murió por todo pecador, no algunos. Todo aquel que oye, que oiga, que vaya a responder. Que vaya a responder para poder ser justificados por la gracia del Señor. ¿Qué podemos tomar en cuenta de estas dos cuentas? Fíjate, oyeron, creyeron la palabra, creyeron en Él y fueron sellados por el Espíritu Santo. El fruto de la obediencia o evidencia, podemos decir, es su obediencia. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí es donde está el gran cambio. Personas que dicen que son creyentes, pero siguen en su manera de ser. No ha habido un cambio en sus vidas. ¿En qué han creído? ¿Están creyendo en religión? ¿Están creyendo en qué? Si es el Dios de la Biblia, si es Jesús de la Biblia, va a haber un gran cambio. Va a haber evidencia en su vida. Vemos que sirvieron al Dios vivo y verdadero. Si regresamos a nuestro texto y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, ¿quién nos libra de la ira venidera? Claro que existe un gran misterio.
el lado de Dios y el lado del hombre, de la humanidad. Existe la soberanía divina y la responsabilidad humana. Pero ¿dónde se encuentran? ¿Dónde está esa raya? Nadie sabe, solamente Dios. Pero muchos se quieren enfocar en dónde queda esa área. ¿Estás respondiendo a la palabra que estás oyendo? ¿Estás respondiendo al evangelio? ¿O te estás correteando la cola como un perrito ahí, tratando de entender la soberanía de Dios? Él nos ha elegido, pero tenemos responsabilidad. No es una competencia entre ellas, se van a complementar. Nos ha escogido, nos formó del polvo de la tierra, nos ha creado, nos ha dado la oportunidad de ser salvos o no salvos. Uno todavía tiene libre albedrío, puede escoger para sí mismo. Pero ¿la vamos a entender? ¿Vamos a entender esto? Entender creo que sí, pero no comprender. No creo que es posible completamente entender o comprender, pero tenemos que saber que existen. Dios ya cumplió su lado. Tenemos que entender que eso existe. Dios, por gracia, el favor inmerecido. Pero ¿qué va a hacer uno con eso? Jesús es la piedra angular y esta piedra tiene dos funciones. Es la fundación para todo aquel que cree. Y es la piedra de tropiezo para todo aquel que no cree. Y ahí llegamos al punto. ¿Quién es Jesús? Él mismo preguntó, ¿quién dices quién soy? Muchos vendrán en mi nombre. Para alguna gente el Señor Jesucristo es ofensivo. Ay, otra vez, ya van a hablar de... Qué curioso. Puedes hablar de cualquier religión y no se ofenden las personas. Pero menciona el nombre de Jesús. Y es ofensivo a este mundo caído. Y luego pensar que Él es Dios, esto es completamente absurdo. Es donde se estancan aún los judíos. Lo querían apedrear porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y luego, la mera idea de que alguien tuvo que dar su vida, morir, para que nosotros fuéramos salvos. Esto es ofensivo a las personas. La mente de las personas, ¿por qué? Porque no creen. Y es mucho más ofensivo a mucha gente decirles que necesitan de ser salvos. ¿Salvos de qué? Del pecado. Oh, me estás juzgando. Ellos piensan que no necesitan un Salvador. Porque en realidad, pues yo no soy tan mal persona. No soy como, yo nunca he matado, yo nunca. Y es como se miden. ¿Pecado? No, yo no. El joven rico. He cumplido todos los 10 mandamientos. La mentalidad del religioso. Pero al otro lado de la moneda, todos nosotros que hemos sido salvos, nos gozamos en que Jesús nos salvó. Jesús se ha hecho el mejor amigo que podemos tener. Jesús se hace la fundación más estable en nuestras vidas. Trae estabilidad a nuestros matrimonios, a nuestros hogares, con nuestros hijos.
Mateo 7, 24 y 25 dice así: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Está tu casa formada en la roca que es Cristo Jesús? Cristo es la piedra de tropiezo, porque la gente tiene que hacer completamente lo contrario, lo que va en contra del grano de nuestra naturaleza. Voltea conmigo, vamos a Mateo 7, vamos a continuar aquí con esta idea. Mateo capítulo 7. ¿Llegaron? 2 personas ya sabían que iba para allá. Mateo 7. Leímos el versículo 24 y 25. Mateo 7. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 24 y 25. Cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera. Cualquiera es cualquiera, ¿verdad? No el elegido, no el no elegido. Cualquiera. Quien sea. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Fíjate el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, si mantienen ahí su dedo en el capítulo 7 por un momento y volteen y regresamos a nuestro texto. Mira lo que dice una vez más Romanos 9, 30-33. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Somos justificados por fe. Y ellos, los judíos, iban tras una ley de justicia que no alcanzaron. Todo religioso, secta, que trata de ser justificados por obras, por la ley, no alcanzarán ser justificados. Y por eso es tan importante para nosotros estudiar, entender y aplicar la doctrina sana. Ellos se maravillaban de lo que Jesús estaba diciendo, porque nadie enseñaba con esa autoridad. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad. Ahora, si regresamos a Mateo 7, todavía tienen el dedo ahí, y vamos a regresarnos un poquito más hacia atrás. Porque tenemos que entender la diferencia entre la doctrina sana, la falsa, maestros falsos, religión y sectas, que el mero punto para ellos es que nos van a llevar al infierno. Fíjate lo que dice Mateo 7, versículo 13. Nos regresamos un poco en ese capítulo. La puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos. No, pero es que todos lo hacen. Déjalos. Versículo
14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. Fíjate la gran diferencia. Jesús nos ha dicho y nos está pintando un cuadro de la diferencia que existe. Increíble. Ahora fíjate, continuamos. Por sus frutos los conoceréis. Versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Otra manera de decirlo, protege tu corazón. Ten cuidado de lo que se está diciendo. Ten cuidado de lo que están enseñando. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Te voy a decir, hay veces no son la cabeza de ciertas religiones. Hay veces es el hermano o la hermana que tiene pensamientos muy diferentes y no están de acuerdo con la doctrina sana. Vienen como lobos rapaces, vienen a robarse las ovejas. ¿Qué están diciendo? ¿Qué es el fruto en sus vidas? Porque por el fruto los conoceréis. Por el fruto. Nunca os conocí, el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjate, los judíos se están aferrando de su religión y no son los únicos. Muchos quieren venir y alegar con uno y comprobar, en vez de que, pues no tiene nada que ofrecer, porque el que ofrece salvación es el creyente, porque tiene esa salvación, porque conoce a Cristo como Señor y Salvador. Pero ellos han creído en un Jesús falso. La gracia de Dios, el favor inmerecido. Si hay fruto en tu vida y estás salvo, debe de haber nada pero gratitud de nosotros. Servir al Señor, ser completamente diferentes. Te pregunto, la aplicación, ¿qué clase de justicia buscamos? ¿La justicia la base de nuestro carácter y buenas obras? ¿O la justicia la base de solamente poner nuestra confianza en Cristo Jesús, en el Señor? Él nos salva por gracia, por medio de la fe. La justicia que es por fe tiene que ser en fe. Y en sí se encuentra lo difícil para el que cree en sus propias obras, en su religión o en la ley. Te pregunto en esta mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Tropezarte o tomar ese paso de fe? Salvación es por fe. El Evangelio es lo que la palabra de Dios nos dice. Primera de Corintios 15, 1 al 4 nos da el Evangelio. Dice, además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, si no crees esto, y has creído algo diferente, si no creísteis en vano, dice.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el plan de salvación. Dios fue Jesús, el sacrificio perfecto en la cruz por nuestros pecados. ¿Crees o no crees esto? Ahí es donde uno va a ver la gran separación. Pero Cristo murió por todo pecador. Y todo es todo. Pero si tienes oído, tienes que oír y responder. La gracia de Dios se está extendiendo a ti en esta mañana. Si no lo conoces como Señor y Salvador. Si lo conoces, ¿hay evidencia de fruto en mi vida? Yo no sé. Yo no sé tu condición, pero el Señor te conoce exactamente dónde estás en esta mañana. Y lo que más quiere Él es que nadie se pierda, pero que vengan a salvación.